Pero bueno, vamos a empezar. Señor, gracias por hoy. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Tu palabra viva y tu palabra aplica a nosotros hoy. Señor, derrama su espíritu sobre este lugar. Derrama su espíritu sobre cada persona aquí. Y prepara sus corazones a recibir de tu palabra hoy. Señor, bendice este tiempo, guía este tiempo. Y dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, normalmente estamos estudiando el libro de ¿qué ahora? Marcos. Pero la semana pasada terminamos en Marcos capítulo 3, versículo 19. Y entre versículos 19 y versículo 20 tenemos una enseñanza. Es el sermón de monte. Lo que para mí, eso es mi opinión, es lo más importante enseñanza que tenemos en la palabra de Dios. Pero ¿dónde encontramos el sermón de monte? En Mateo. Entonces, si tienes sus Biblias y tenemos Biblias disponibles, abre sus Biblias a Mateo capítulo 5. Mateo 5. Es aquí donde encontramos el sermón de monte, lo que también es la enseñanza más extensa de nuestro Señor Jesús. En esta enseñanza Jesús toma el tiempo. ¿Cuánto tiempo? 3 capítulos para exponer el rígido legalismo de los líderes religiosos y el peligro de la autojusticia. Encontramos el tema principal del Sermón de Monte en capítulo 5, versículo 20. Vamos a leer. Versículo 20 en capítulo 5 de Mateo, donde dice: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y debemos entender que hasta este punto en la historia de Israel, el único estándar o ejemplo de justicia que la nación de Israel conocía en una manera práctica era el estándar impuesto por los líderes religiosos. Eso fue lo único. Ellos enseñaban para poder ser justo, la persona debía observar todos los festivales religiosos, guardar los rituales de sacrificio y mantener las tradiciones de los fariseos, es decir, guardar la ley de Moisés y todas las añadiduras. Entonces, la justicia de los fariseos representaba una justicia artificial y externa basada en la ley de Moisés. Y sabemos, Jesús fue hablando con los fariseos, hablando de una copa, ¿verdad? Una vez. Dice, la parte de afuera de la copa ya está limpia, pero él no está hablando de una copa. Es sucio. Está hablando de ellos. Todo parece perfecto afuera por las externas, pero dentro sucio. Los requisitos de los fariseos sobre la nación de Israel era un peso que imposible de llevar
al pie de la letra. Entonces se pueden imaginar la reacción de la gente cuando escucharon a Jesús decir que la justicia de ellos debería superar la justicia de los líderes religiosos. Imagínense, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Wow, es imposible. Pero necesitamos entender, la enseñanza de Jesús fue radical. Fue algo completamente nuevo. En el hecho que Él enseñó que la justicia viene solo como resultado de la fe en Él. Segundo Corintios 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y la clave es en Él. Lo que esto está diciendo es, al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos vestidos en su justicia. Eso es lo que está diciendo, no su justicia. Lo que veremos en un momento, no tenemos. Jesús enseñó que la justicia no puede ser ganado por el esfuerzo o las obras de una persona, pero puede ser recibido como un regalo. Un regalo de Dios por medio de fe en Jesús. No podemos ganar nuestra salvación. No existe una obra que podemos hacer para ganar nuestra salvación. Es solo por fe. Es un regalo. Y eso es la cosa. ¿Cuál es más fácil? ¿Recibir un regalo o trabajar por algo? ¿Cuál? Recibir un regalo. Pero muchas veces luchamos con esto. ¿Cómo es posible? Es simple. Es un regalo. Muchas veces queremos hacer algo porque sentimos en este momento, yo merezco esta cosa. Pero no. Nadie merece la salvación. Entonces la única cosa que podemos hacer es aceptarlo por medio de Cristo. La justicia de Jesús viva. Su justicia es verdadera y comienza ¿dónde? No en las externas, en el corazón. Es en el corazón. En el Sermón del Monte nos dice cómo podemos obtener justicia para salvación. Esto no es el propósito, pero eso es solo por medio de fe en Jesús. Pero más bien nos muestra cómo quienes tienen una relación correcta con Dios debería conducir nuestras vidas. Esto es el propósito. Y esto es la razón para mí, es muy importante para nosotros. Vamos a empezar. Mateo 5. Y nuestro estudio es versículos 1 al 5 hoy. Entonces, obviamente, porque este mensaje es sobre 3 capítulos, creo que estamos pasando pocos meses aquí estudiando la enseñanza. Pero es importante, es muy importante para mí. Ok. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. La semana pasada vimos que estando Jesús en Capernaum, al norte del mar de Galilea, una multitud de diferentes regiones vino a él y él los sanaba. Y luego él llamó a sus 12 discípulos. Esto es donde estamos ahora en la historia. Ahora vemos que Jesús sube al monte para instruir a sus discípulos junto con la multitud. Versículo 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba. Necesitamos entender, hasta este punto, Jesús había enseñado un mensaje de arrepentimiento. Fue un mensaje similar a Juan el Bautista. La multitud se ha asombrado con los milagros y sanidades que Jesús ha hecho. Pero ahora tienen la oportunidad de escuchar el mensaje de Jesús, que es esencial. Para mí, el hecho que vemos en versículo 2 que Jesús abrió su boca es muy importante. Porque necesitamos recordar que es el mensaje de Jesús, es el evangelio que pueda salvar una persona. La persona no es salva por un milagro, es por el mensaje. Es cuando la persona escucha el mensaje del evangelio de Jesús y toma la decisión de poner su fe en Jesús y seguirlo, que la persona es salva. Pero muchas veces el cristiano permanece en ¿qué? Silencio. Pensamos que si la gente puede ver cómo estoy viviendo, sabe, hay una diferencia entre mi vida y su vida, pero muchas veces, ¿es eso la verdad? No. Eso es la cosa, Jesús no está buscando hombres o personas perfectos, personas disponibles, pero necesitamos abrir nuestras bocas y compartir el evangelio. Debemos compartir el evangelio con nuestras voces. Debemos comunicar el mensaje de salvación. El mensaje de Jesús es el mensaje de Jesús que puede cambiar vidas. Entonces imagínense si cada creyente permanece en silencio. Tenemos una responsabilidad. Jesús vio la multitud y abrió su boca y comenzó a enseñarlas. Estos son conocidos como los bienaventuranzas. Aquí Jesús comienza con rasgos de carácter que deberían ser el objeto de cada creyente. Y necesitamos entender, esto no es una lista de opciones. ¿Sabe esto? La Biblia no nos enseña opciones. Cuando llegamos a algo en la palabra de Dios que dice necesitamos hacer esto, debemos hacerlo. No es like, no quiero ahora.
Debemos caminar en obediencia. Esto es la marca de un creyente, es la obediencia. Entonces, cuando llegamos aquí y tenemos 9, pero hoy veremos 3, son cosas que debemos hacer, sin excepción. Todas estas cualidades deberían marcar nuestras vidas en Cristo. Entonces, Jesús está diciendo aquí que cuando estas cosas son partes de nuestras vidas, traerá bendición a nuestras vidas. ¿Quién quiere bendiciones en su vida? Todos, ¿verdad? Es like, posible. No, queremos. Entonces, vamos a empezar. Versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado significa en griego feliz. Pero esta palabra no habla de una felicidad que viene por circunstancias entretenidas o cómodas. En realidad, esta palabra es mejor definida como gozo o gozo divino. Porque necesitamos entender como creyentes, nadie y nada puede tocar nuestro gozo. Cuando venimos a Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nuestra salvación es seguro. Entonces no depende de nuestras circunstancias en la vida. Cuando las circunstancias en nuestra vida son difíciles, nuestra salvación es seguro. Entonces tenemos gozo. Porque mi futuro es seguro. Un día yo estaré cara a cara con mi Señor. Estas circunstancias difíciles son momentarias, cortos. La palabra aquí, feliz, gozo, no depende de las circunstancias. Es una satisfacción interna y una suficiencia en Dios. Es cuando llegamos al punto en nuestra vida espiritual cuando decimos, Cristo es suficiente. No necesito algo más. Y cuando llegamos en este lugar, somos felices, ¿verdad? Es una felicidad que proviene por medio de nuestra relación con Dios. Qué diferente tiene que haber sonado el mensaje de Jesús en contraste con el mensaje de los fariseos. Vean la primera palabra. La primera palabra que salió la boca de Jesús fue ¿qué? Feliz. Entonces, ¿qué es feliz? Porque cuando los fariseos fue enseñando, un poco diferente. Haga esto. Fue diferente. Los fariseos hablaban de guardar esto, observar aquello. Tenían una lista de haceres y no haceres. Haga eso, no haga esto. ¿Está haciendo eso? Imagínense en el final de no puedo. Deja a las personas como derrotados. Es difícil. Pero lo que vemos aquí, Jesús diciendo, feliz los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que levanta la pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa pobre en espíritu? Pobre en espíritu no está hablando de lo material. Eso no está hablando solo a la gente que no tiene nada. Pobre en espíritu
Significa que reconocemos que somos pecadores y que no tenemos una justicia propia ante Dios. Es la vida dispuesto a estar en sus manos. Y es la vida caracterizada por la dependencia completa en Dios. Esto es lo que significa pobre en espíritu. Es importante entender que no estamos hablando de la humildad falsa, que dice que uno no vale nada o no es nada. No soy nada. No vale nada. No. Eso es lo que es cuando tenemos una vista honesta de nosotros mismos. Es aceptar que somos pecadores perdidos, pero por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, por medio de su justicia, somos aceptados por el amado ante Dios. Esto es lo que significa. Es como Pablo dijo en 1 Corintios 15, versículo 10. 1 Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo no dijo, yo soy nada. Sino que lo que soy es por la gracia de Dios derramada en su vida. Y esto está demostrando que dependencia total en Dios. Nuestra suficiencia es en Dios. La pobreza en espíritu es la completa dependencia en Dios para todo. La vida que confía plenamente en Él es verdaderamente feliz porque para ellos es el reino de los cielos. Y cuando Cristo dice cosas es una promesa. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una mejor palabra para llorar es lamentar. La palabra aquí es una palabra fuerte en griego. Habla de un profundo lamento ante Dios, pero por algo específico. Es un lamento ante Dios por nuestros pecados. Esto es lo que Él está diciendo. Es un lamento como el lamento de alguien que llora la muerte de un ser querido. Esto debería nuestra actitud, nuestro corazón hacia nuestros pecados. Porque necesitamos entender, nuestros pecados ofenden a Dios y afligen su corazón. Entonces, ¿cómo reacciona ante su pecado? Honestamente, ¿cuándo peca? ¿Cómo reacciona? ¿Como lamentación, tristeza y verdadero arrepentimiento? Eso describe su reacción, como dice aquí. O es más como, ups.
lo siento, Señor, disculpe. Necesitamos pensar honestamente en cómo reaccionamos a nuestros pecados. Si entendemos verdaderamente que Jesús, el Hijo de Dios, murió para pagar por nuestros pecados, el caer en pecado debería levantar un sentimiento de lamentación dentro de nosotros. Porque la realidad es que cada uno de nosotros merecemos la cruz. Pero Jesús tomó nuestro lugar siendo inocente. Pero cuántas veces cuando estamos orando y Dios perdona mis pecados y es simplemente una repetición, pero no estamos tratando de pensar en el pecado, exactamente qué es, y pensando, wow, cuando yo estoy pecando, estoy clavando a Cristo de nuevo. Fui por mis pecados que Él fue clavado en la cruz. Y mi reacción es, lo siento, disculpe, ups. No, ¿qué dice Cristo? Que lamentamos sobre nuestros pecados, porque sabemos en esto dañamos a nuestro Señor. ¿Quién nos ama? Él nos ama. Sabemos, porque Él murió en nuestro lugar. Es obvio. ¿Qué le promete Cristo a quienes verdaderamente lamentan sus pecados? Que serán consolados. Oh. Consolación. Consolados, ¿por qué? Porque saben que por medio de Él, nuestro misericordioso Salvador, sus pecados pueden ser perdonados. Eso es buenas noticias. Es solo en Él. Cuando venimos a Él, encontramos descanso para nuestras almas cansadas. Es increíble lo que recibimos. Mira, Mateo 11. Vamos a leer Mateo 11. Versículos 28 al 30. Mateo 11. Dice, vengan a mí. Es una invitación. Oh, Jesús está invitándonos. ¿Quién? Todos. Y todo en griego significa ¿qué? Todo. Excelente. Ustedes son eruditos de griego. Todo significa todo. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré ¿qué? Descansar. ¿Es buenas noticias? Definitivamente. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para ¿qué? Sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esto es lo que tenemos en Cristo. Nuestros pecados son una carga, ¿verdad? Pesan, pero podemos dejar estas cosas sobre nuestro Señor. No existe mayor consuelo en este mundo que el consuelo perfecto de Dios. Yo tengo mis hijos y mi esposa, y creo que, por favor, no habla con ellos después del servicio, pero creo que a veces yo no estoy consolando perfectamente. Pero nuestro Señor, siempre. Siempre. Segundo de Corintios 1, versículos 3 y 4.
Escucha. 2 Corintios 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda, ¿qué? Consolación. Versículo 4. El cual nos consuele en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. No hay nada mejor. Eso es lo que tenemos. Continuamos y terminamos aquí. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es posible, cuando pensamos en alguien manso, pensemos en alguien que débil. Muchas veces escuchamos eso, por favor no me describe como manso, ¿verdad? Fuerte o algo mejor. Yo tengo una lista de palabras que es mejor para mí. Pero cuando llegamos a manso pensamos, es débil. Pero la Biblia describe 3 personas como manso. ¿Quién? Moisés, Pablo y Jesús. Moisés, Pablo y Jesús. Entonces es obvio por las escrituras que ellos no fueron débiles. La palabra manso en griego significa poder bajo control. Los griegos usan la palabra para describir un caballo que ha sido quebrado. Entonces podemos decir, un caballo es fuerte, pero es poder bajo control. La palabra manso en griego también significa paciencia en el sufrimiento. Paciencia en el sufrimiento. Y nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo de mansedumbre. Piensen en las cosas que Jesús soportó pacientemente durante su ministerio. Ahí piensen en nuestros estudios en Marcos, solo hasta este punto, con los conflictos con los líderes religiosos. Él es increíblemente paciente con ellos. Piensen en los momentos finales de Jesús en Getsemaní. Cuando ellos, los soldados, llegaron, ¿para qué? Para detenerlo. ¿Qué vemos? Su poder bajo control. Dice en Getsemaní que Cristo tenía, ¿qué? 12 legiones de ángeles disponibles. Pero su poder bajo control. Y lo que vimos en Getsemaní, un milagro, ¿verdad? Sanando un soldado que fue en Getsemaní para detenerlo. Es increíble. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es manso. Es obvio. Piensen ante Pilato, con todas las acusaciones, en silencio. Y en la cruz, ¿qué vemos de nuestro Señor en la cruz? Orando por ellos, crucificándolo. Manso. ¿Es un hombre débil? Definitivamente no. Es increíble. El hombre perfecto e inocente, demostrando lo que es el mansedumbre. Un hombre manso también no busca sus derechos a todo costo. Y escuchamos hoy en día es increíble. Es mi derecho, es mi derecho. Ok. Esta persona no. Esta persona cree
que Dios es su defensor. Piensen en eso por un momento. La persona que piensa que Dios es su defensor significa que esa persona es también pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque su dependencia es completamente ¿en quién? Dios. La mansedumbre produce paz en la vida de la persona. Y de nuevo, vea la paz que marcó la vida de Jesús. Es increíble. Jesús no fue movido o frustrado por los insultos o acciones de las personas. En realidad vemos que tuvo compasión de ellos. Cuando nuestra paz está en Él, no estamos irritados con cada cosa que las personas dicen o hacen. Eso es lo que significa. Creo que cada uno de nosotros sabemos una persona que cualquier cosa que alguien dice o hace, esa persona es irritada, enojado inmediatamente. ¿Esa persona tiene paz? Para nada. Pero la persona mansa, es aquí. La persona cuando alguien está irritado con la persona, tiene compasión. Dice, pobre esa persona, vea, está enojado. Es increíble. Necesito orar para esa persona. ¿Qué puedo hacer para usted? La igual. Eso es lo que vemos en nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, Jesús comenzó su enseñanza aquí, el Sermón de Monte, de cómo la persona con una correcta relación con Dios puede experimentar verdadera bendición en su vida. Sabemos que solo por medio de aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, al poner nuestra fe en Él, tenemos una relación correcta con Dios. Y es en este momento que tenemos paz con Dios y somos adoptados hijos de Dios. Juan 1, versículo 12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Increíble. Somos hijos del Dios, creador del universo. Yo soy su hijo. Si usted no ha recibido a Cristo y no ha puesto su fe completamente en Él, me entiende lo que estoy diciendo. Porque hay muchas personas que están pensando que tienen una relación con Cristo. Porque hablamos con esas personas de que, sí, yo conozco a Cristo, Él murió en la cruz. Sí, pero lo conoce personalmente. Tiene una relación vibrante con Él. Si esto no describe usted, hágalo hoy. Comienza su relación con Dios hoy. Venga después del servicio y oremos juntos. Y empiece esa relación. Es la mejor decisión de su vida. Es lo más importante de su vida, más que todo. Aceptar o no aceptar a Cristo. Pero si usted está aquí y es un creyente, y la pobreza en espíritu, lamentación sobre sus pecados y la mansedumbre carecen en su vida, venga a Dios en oración y humildemente deje su vida ante Dios para que Él trabaje y forme lo que es bueno
y agradable a Él. Y eso requiere la honestidad, ¿verdad? Cuando estamos dispuestos a dejar nuestras vidas abiertas ante Dios. Cuando decimos, verdaderamente la pobreza en espíritu, no estoy dependiendo completamente en ti. Hay áreas de mi vida que yo tengo control. Señor, ayúdame, que estoy dando todo el control a ti. Posiblemente está pensando en sus pecados, wow, verdaderamente yo no estoy lamentando sobre mis pecados. Yo no estoy roto sobre mis pecados. Señor, quiebra mi corazón. Ayúdame en esa área. O con la mansedumbre. Que no estoy buscando mis derechos. Que la paciencia marque mi vida. La paz de Dios marque mi vida. Señor, ayúdame. Porque sabemos cuando estamos caminando en estas cosas es la vida de bendición. Y no hay nada mejor que eso. Y a veces tenemos que permitir que Dios arranque cosas en nuestras vidas que no están de acuerdo de su voluntad para que haya campo para más de Él. Es esencial para que crezcamos en la semejanza de nuestro Señor Jesús. Eso es la meta. Creciendo en su semejanza. Nuestro Señor, quien nos ama y entregó su vida por nosotros. Amén. Señor, gracias por su palabra. Gracias por esta enseñanza que empezamos hoy. Y Señor, que verdaderamente tomamos tiempo hoy, esta semana, dejando nuestras vidas abiertas ante ti honestamente. Y Señor, que somos dispuestos a quitar las cosas de nuestras vidas que no valen, que en realidad están dañando nuestras vidas, para dar más campo por más de ti. Señor, que estamos buscando ti y que nuestra suficiencia y dependencia es solo en ti. Que podemos decir definitivamente, Cristo es mi vida. Pedimos todas estas cosas en tu glorioso nombre. Amén.